Bienvenidos a su programa Sensor UABC. Yo soy Alejandra López y les recordamos que estamos a pocas semanas de cerrar con este ciclo. Pero claro que no es el final, porque te invitamos a que continúes viendo los siguientes episodios que traerá la próxima temporada, en donde tienen preparadas muchísimas sorpresas para ti. Las vacaciones de Semana Santa están a punto de iniciar y es una gran oportunidad para disfrutar de este descanso escolar en compañía de tus seres queridos. Y nosotros te estaremos compartiendo algunos sitios que puedes disfrutar en nuestra región. La Semana Santa es una celebración y creencia religiosa, ya que nuestro país es mayormente católico. Las escuelas se ven obligadas a descansar a sus alumnos dependiendo del nivel educativo 1 o 2 semanas. Las empresas también tienen asueto durante estos días. Por el momento, el equipo de Sensor octava temporada te tiene preparado contenido de tu interés en nuestras distintas secciones que tú ya conoces. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes estos últimos episodios que hemos preparado. Quédate a disfrutarlos porque ya inició tu programa Sensor UABC, octava temporada. Como siempre, en UABC de Tijuana trae para ti los cursos culturales que más te gustan, permitiendo que disfrutes desarrollar tus habilidades. Pero si eres de las personas que prefieren apreciar estos cursos por medio de la vista, puedes venir los viernes de marzo, abril y mayo a disfrutar del talento de distintivos grupos de personas. Solo ven a la Universidad Autónoma de Baja California en el Centro Comunitario Campus Tijuana todos los viernes a las 6 de la tarde y aprecia el último viernes de marzo con el concierto de guitarra clásica con Steve Lehman y Tuna Universitaria. El 1 de abril se presentarán los alumnos de piano de la maestra Sandra Velázquez y los alumnos de violín. El 8, el maestro Antonio Cano, grupo Karma Folk. El 15, ensamble vocal con alumnos del maestro Juan Carlos Villanueva. Este evento será en la Sala de Arte UABC. El 22 se presentarán las alumnas de ballet y jazz de la maestra Mercedes Garcilaso. Y por último, el 29 de abril se presentará la maestra Marta Bonilla, alumnas de danza contemporánea y alumnas de danza africana de la maestra Elisa Domínguez. Participación de lenguajes artísticos. El 6 de mayo se presentará la maestra María del Carmen Ortiz. El 13, música instrumental, guitarra con Alejandro Quintana. El 20 de mayo se presentará DJ José Rico y alumnas de danza árabe de la maestra Lisa Martínez. No lo dudes más y entretente con los viernes culturales a las 6 de la tarde en el Centro Comunitario Campus Tijuana. Como celebración del Día de la Mujer se realizó un evento donde se impartieron pláticas y talleres enfocados a la espiritualidad y fuerza femeninas. Todo esto fue en el Pasaje Rodríguez, ubicado en la zona centro de Tijuana, en la Caja Fuerte. Todo inicia desde el colectivo llamado Semilla Gutural, que comenzó a realizar diferentes actividades que están ligadas al sentir humano, haciendo conciencia de las acciones que se hacen. Adiós a las tensiones. Y agradecemos de una manera lo menos habitual. Nada con la mano, el beso, el abrazo, algo corporal que involucre la mayor parte de nuestro cuerpo. El colectivo también da talleres y pláticas para toda persona que se quiera sumar a este proyecto. Exacto, la mano
taller se llama Sensorama Femenino. Consiste en entrar con los ojos vendados para hacer un recuento desde que nacieron y se hicieron mujer. Tanto hombres como mujeres y niños son bienvenidos. Es una experiencia sensorial. A través de los sentidos va a haber un viaje. Vamos a guiar a las personas participantes a que vayan hasta su momento de gestación, nacimiento, crecimiento y su reconexión de nuevo con los elementos que lo han formado para llegar a ser lo que somos. Todo desde la parte femenina, la suavidad, la fortaleza, la pasión. Es un momento de sentirnos, de sentirse cada uno de ellos. Entonces, en el camino que yo he recorrido para volver a conectarme con mi esencia, con mi feminidad, con mi masculinidad, en esos momentos es donde me voy construyendo y ahora me toca compartir, pero al mismo tiempo, a la vez que comparto, vuelvo a recordarme a mí misma la esencia que realmente soy, el polvito de estrella que somos. De regreso y te contamos que aquí en Tijuana puedes encontrar diversos puntos de convivencia y recreación. Uno de los más importantes es Playas de Tijuana, que si quieres venir a visitarlo debes tomar tus precauciones, ya que a veces hay bastante tráfico vehicular para poder ingresar. También te invitamos a visitar el centro y playa de Rosarito, tan solo a 20 minutos de nuestra ciudad, y en donde podrás realizar diferentes actividades acuáticas y disfrutar de restaurantes y bares que seguramente te van a encantar. Esta semana es una gran oportunidad para comer langosta o tacos de marisco en el hermoso puerto de Ensenada y también vivir la experiencia del avistamiento de ballenas o de la tradicional Ruta del Vino, uno de los puntos más importantes de nuestro estado. Y si te sientes en un modo más aventurero, anímate a tomar tu coche y recorrer Baja California Sur. Atrévete a descubrir todas las playas que oculta esta península. Definitivamente hay un sinfín de cosas que puedes realizar en estas vacaciones, pero si no tienes la oportunidad de salir de tu ciudad, recuerda que hay diversas actividades que puedes realizar desde la comodidad de tu casa. La idea es descansar y pasar tiempo con tus seres queridos. Mantente con nosotros porque aún tenemos más secciones que seguramente vas a disfrutar. Esto es Sensor UABC. Hola. Ah, ok. Para mí es siempre como un honor que me consideren a mí como una representante de acá. O sea, yo ya tiene como un montón de años que no fui a vivir a la Ciudad de México, pero pues yo allá y acá y en todos lados soy de Tijuana. Mi familia está aquí, mis recuerdos están aquí. Yo siento que me hice como persona por ser, o sea, soy como soy por ser fronteriza. Felicidades también. Siempre es para mí todo un evento porque no saben la cantidad de familia que tengo y la que se ama. Y siempre que vengo es emocionante, no solamente porque está aquí mi familia, sino por todo lo que significa para mí estar acá, y además la gente, la verdad, me trata súper bien, eso pues es triple emoción, o sea.
mucho presentar canciones nuevas, pero siempre pienso en lo que a mí me gusta ver como espectador cuando voy a un show. Y a mí la verdad me encanta que me canten canciones que me sé. Intento formar como una historia y algo que se vaya como entendiendo dinámicamente. Se acerca la temporada de vacaciones y es posible que te sean útiles algunos consejos para aprovechar tu viaje al máximo. Es por eso que estamos en la Facultad de Turismo y Mercadotecnia para hablar con los estudiantes acerca del tema. Mi nombre es Mónica Baldomero y esta es tu sección Banco de Ideas. Ok, pues ahora sí que mis experiencias han sido un poco diferentes a lo de la demás gente, yo pienso, porque me gusta más irme aventurero cada vez que salgo de viaje. Lo he hecho de ride, he estado recorriendo desde que vine desde Tijuana hasta Chiapas y ha sido totalmente una aventura diferente. Mi nombre es Carlos Ariel Morales Aguilar. Carlos, ¿puedes mencionarme 3 lugares a los que tú recomendarías viajar? Sí, sería Cabos, sería Obregón, Sonora y me gustaría ir a Guadalajara también. Mi nombre es Paul Alejandro Macareno Ceja. Paul, mencióname 3 lugares a los que recomiendas viajar. Podría ser Mazatlán, Sinaloa, Tepic, Nayarit y Guadalajara, Jalisco. ¿Cuáles son los motivos? Los motivos, Cabos porque sus playas son unas hermosas playas, y Obregón porque yo soy de Obregón y ahí la gente te recibe como con mucha hospitalidad, son confiables, hace mucho calor, sus tortillas de harina son también buenas ahí, los tacos de asada son lo mejor. Y en Guadalajara me gustaría ir porque es una ciudad importante de aquí de México y pues quiero conocerla. Mazatlán me gusta mucho el destino porque la gastronomía con la que cuentan es muy diferente a la que estamos acostumbrados aquí en el estado. El clima que tienen allá, por ser un destino de playa, digamos, si estás acostumbrado a ir a una playa aquí en Rosarito, no sé, pues el agua es muy fría y allá pues no, allá sí puedes ir y meterte al agua bien a gusto. Y en Tepic pues también me gusta mucho el ambiente de la gente de allá y yo soy nayarita, con mucho orgullo. Solamente me quedan 4 estados por conocer en toda la República Mexicana. Conozco Tijuana, Sonora, Chihuahua, Monterrey, Tamaulipas, DF, Guadalajara, Puebla, un saludo para Puebla, y un montón de partes de Chiapas, que es casi estar en la frontera con Guatemala. Les recomiendo Zipolite. Zipolite son unas playas que están en Puerto Escondido, en Oaxaca. Realmente, si te quieres llevar una experiencia de joven, estar en unas playas donde se respira a gente aventurera, gente buena onda. Con esto finalizamos por esta ocasión. Recuerda los tips de nuestros estudiantes y haz de tu viaje una aventura. Esto fue Banco de Ideas. Lo que más me gusta de las vacaciones de Semana Santa, pues yo creo que a muchos, ¿no? Que no hay clases. Y bueno, lo padre en este caso es que a mí me gusta adelantar proyectos para que cuando regresemos de clases no estar tan atareado ni tan estresado en todas las entregas. A mí me gusta la Semana Santa porque es un momento en el que podemos estar con nuestras familias, poder convivir, poder hacer cosas que a veces entre
nuestros tiempos del día no podemos hacer. Me gusta que hace mucho de comer. Me gusta mucho la comida y me gusta que casi siempre, soy de Durango y casi siempre en mi familia nos vamos todos para allá y pues convivimos más. Lo que más me gusta es que considero que es un buen momento para descansar de las labores escolares. Pues ahorita en la universidad como que el hecho de que sea una semana no me gusta tanto, pero antes de la universidad, cuando eran 2 semanas, me gustaba mucho, pues ahora sí que el hecho de no ir a la escuela, y que aparte antes no te dejaban tareas en Semana Santa, entonces el hecho de poder estar huevoneando todo el día, eso era genial. Lo que más me gusta de la Semana Santa es que puedes comer mucho, dormimos mucho porque no venimos a la escuela, ir a la playa. Hola, mi nombre es Marta Cabrales, yo soy odontóloga egresada de UABC. Estudié odontología, mi carrera dura 4 años y medio y terminando la carrera estudié la especialidad en ortodoncia y ortopedia maxilofacial. Hice mi especialidad en CUPIS, que es Centro Universitario de Posgrado de Investigación en la Salud. La especialidad dura 2 años y medio y es en ortodoncia y ortopedia maxilofacial. Seleccionan a 8 personas nada más y pues puedes meter solicitud 2 veces y es cada 2 años. Es algo difícil que te seleccionen para entrar, pero pues vale la pena. Tienes que ir a los cursos a donde te manden y son cursos que si te mandan a San Francisco, a Texas, a Washington, pues tienes que cubrir los cursos. Afortunadamente ahorita ya existe lo que son los apoyos de becas. Me encontré con etapas que se me dificultaron un poco y con otras que fueron un poco más fáciles. Tiene desventajas, tienes que conseguir los pacientes, tienes a veces que pagar tratamientos para los pacientes, el material es caro y pues básicamente el horario también es muy difícil, estás desde las 7 de la mañana y a veces sales a las 8 de la noche. Terminando la especialidad, abrí el consultorio con mi socio, el doctor Amaya. El consultorio es donde me encuentro actualmente, se llama CODE, aquí en Zona Centro. Iniciamos al inicio con muy poquitos pacientes, la verdad. Los pacientes poco a poco nos fueron recomendando cada vez más y ahorita contamos con un equipo de especialistas que viene a ver los diferentes casos, porque se maneja, abarcamos todos los campos. Tenemos un endodoncista, un ortodoncista que soy yo, un odontólogo general y un periodoncista. Entonces estamos avanzando un poco más la clínica, que crezca, ¿no? La meta es que el consultorio quede ya como una clínica integral funcionando y en unos meses ya estar aceptando aseguranzas americanas y captar más pacientes. Actualmente estamos impartiendo diplomados en endodoncia y ortodoncia. Estos diplomados son por medio del Instituto INJUS y están avalados por el TBC. Aquí aceptamos odontólogos en general, incluso alumnos que ya terminaron pero están en etapa final o haciendo su servicio social. De preferencia que ya estén haciendo el servicio social para que puedan actualizarse y ver realmente lo que se hace en ortodoncia y en endodoncia. Me gustaría realizar una maestría, no tanto por el tener el grado, sino por realizar una investigación en lo que es regeneración tisular, en crecimiento óseo y de cierta manera contribuir un poco con la comunidad para las personas que no tienen muchos recursos, sea un poco más accesible, que tengan todos los tratamientos dentales que puedan necesitar y que no sea de tan difícil acceso. Mis vacaciones perfectas, pues no soy una persona mucho de salir, pero me gusta mucho ir a la playa, así que creo que mis vacaciones perfectas serían, más bien involucrarían la playa y mi familia, mis amigos y estar todo el día en la playa y por si se puede acampar en la playa porque me gusta mucho ese contacto con el mar. Mis vacaciones perfectas para Semana Santa es irme a un lugar con playa. Yo vengo de un lugar con playa, pero poder regresar a retomar lo que es
la playa, el sol, la arena y los amigos y obviamente estar con mi familia. Esas serían las vacaciones perfectas para mí. Pues para empezar sería una semana en la que nadie peleara, que no hubiera problemas, que mi mamá no se pusiera como loca, que mi hermana volviera con nosotros y que pudiéramos visitar a mi tía, porque la extraño. Y sería básicamente una semana en que mi mamá no me juzgara y no me gritara y no me dijera que todo lo que hago está mal. Sería como una semana perfecta, aunque no saliera de mi casa, sería perfecta. Definitivamente sin tarea y estar dormido todo el día. Mis vacaciones de Semana Santa perfectas serían en Bahía de Los Ángeles. Me gusta mucho Bahía de Los Ángeles, que es pescar, acampar y pues estar viendo ahora sí que en las noches el cielo estrellado. Mis vacaciones de Semana Santa perfectas serían, no sé, ir a la playa, estar una semana en un hotel, conocer una ciudad que no conozca, comer mucho. Mi nombre es el doctor Francisco Ibarra Vázquez, yo soy encargado de la clínica de cirugía y exodoncia de sexto y séptimo semestre. En este lugar se hacen todos los procedimientos que son extracciones simples, cirugías y más que nada eso es lo que realizamos aquí. La atención hacia los estudiantes, pues prácticamente el paciente, tanto sea estudiante o de fuera, viene a la clínica. Se le realiza una historia clínica donde se llenan todos sus datos personales y procedemos a hacer la evaluación de su cavidad oral para determinar qué tipo de tratamiento se va a realizar con ellos. Prácticamente todos los alumnos tienen que acudir a este tipo de clínicas porque están asignadas en base a su plan de estudios y es en base a los créditos que tienen que cumplir. No pueden saltarse ningún tipo de asignatura, por así llamarlo, y tienen que llevar todas las clínicas. Cada clínica tiene una materia en específico. Prácticamente empiezan a partir del sexto semestre, que viene siendo la clínica de exodoncia, de ahí procede a cirugía en séptimo semestre y en adelante sigue siendo cirugía también. Pueden acudir con confianza a la clínica. Sabemos que los doctores apenas van aprendiendo, pero también habemos gente que estamos aquí para guiarlos y ayudarlos a resolver los problemas con los cuales viene el paciente. Y pues nada más, es un servicio económico, es un buen servicio de calidad y pues que aquí estamos todos para servirlos. Sí, mi nombre es Mirta Suárez, ya terminé la carrera, estoy realizando mi servicio social. Los pacientes van llegando aquí, llegan inicialmente a una clínica de diagnóstico donde se hace su valoración general y después lo remiten a ciertas clínicas dependiendo del tratamiento que se tengan que realizar. Los precios la verdad son bastante económicos, siempre están bajo supervisión los alumnos por doctores ya capacitados, especialistas, entonces la verdad que si quieres buena atención y un precio económico y un buen trato, puedes venir aquí. Estamos ubicados en la UABC, Facultad de Odontología. Este es el edificio 3C, hay edificio 3F y 3E.
You know, it's the first game, you know, so we look really good in practice, but, you know, practice and game is different, so we'll have to see tonight. You know, we're really excited. We're not relaxed. We feel like it's a whole another challenge for this year. Basically, it's more mentally than anything because the challenge is going to be mental, like being ready every day, because every team is going to try to give us their best every time because we're the champs, of course. So it's going to be more mental than physical. Man, just ready, you know. It will be great. We'll make history if we do it. I don't know anybody who's done it, so that's really what we're looking forward to. It'll be great, man. You know, it'll be unforgettable. The first 2 were great, but 3 in a row would be unprecedented and it would make history. Creo que mi entrega en la cancha siempre es el 110%. Para mí siempre 1 minuto, 4 minutos, 10 minutos que juegue, siempre lo va a dar todo en la cancha. Special shout out to Sensor. Appreciate you for the interview. Love you. Hemos llegado al final de este episodio, pero ya lo sabes, hay muchas actividades que puedes realizar durante estas 2 semanas, aquí en Tijuana y en toda la región de Baja California Norte y Baja California Sur. Lo importante es que tengas la mejor actitud para disfrutar de este tiempo de descanso. También es un buen momento para que tomes clases extracurriculares y disfrutes en compañía de tus amigos. Te invitamos a que visites nuestro Centro Cultural Tijuana y nuestros parques, el Parque de la Amistad y el Parque Morelos, ya que tienen nuevos atractivos para ti y tu familia. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Sensor UABC. De la misma manera en nuestro canal oficial de YouTube, en donde podrás disfrutar de todos los episodios de esta temporada. No olvides que puedes sintonizarnos por el canal 112 en Mexicali y 155 en el resto del estado por Síntesis TV, cada domingo a las 10:30 de la mañana y los miércoles en la repetición a las 11 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos durante estos 30 minutos de programa. Esperamos hayas disfrutado de nuestras secciones y te invitamos a que continúes acompañándonos con estos últimos episodios de nuestra temporada. Esto fue Sensor UABC, 8ª temporada.